Hola, Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tiempo de Adviento. Como dice Forja, qué buen tiempo para remozar el deseo, la añoranza, las ansias sinceras por la venida de Cristo. Y San Juan Bautista, ayer cuando en el momento del bautismo pregunté cuál de los dos Juanes era, y me respondió su hermano, Juan Bautista, se lo puse yo. Los padres se rieron, pero no era San Juan Apóstol, sino San Juan Bautista. Preparar el camino del Señor. Y es el que sale en estos días del Adviento, con frecuencia, para preparar el camino del Señor. Y nosotros buscamos salir a su encuentro. Ese deseo de salir al encuentro, de preparar la venida del Señor. El término latino adventus, donde surge la palabra adviento, claro está, se puede traducir también como presencia, como llegada, como venida. Y puede indicar la venida de la divinidad. Es un término latino clásico que sale de su ocultamiento para manifestarse con fuerza o que se celebra en el culto. Por eso los cristianos adoptaron este término que ya existía con anterioridad para expresar su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey que ha entrado en esta pobre provincia romana, bajo la tutela de Roma, que es la tierra de descendientes de Jacob, de Israel, para visitar a todos. Un rey que invita a participar en la fiesta de su llegada, a todos los que creen en él, a todos los que están seguros de esa presencia entre nosotros, como lo tenemos aquí en el sagrario. Por eso los cristianos, al decir Adventus, afirmaban sencillamente que Dios está aquí. El Señor no se ha retirado del mundo. Por lo tanto, tú dices, bueno, el Adventus ya fue. No. Dios no se ha retirado del mundo. Te lo vuelvo a repetir la palabra presencia, llegada, venida. Dios no se ha retirado del mundo. No nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo como las realidades sensibles, Él está aquí. Viene a visitarnos de muchos modos. No solamente por su presencia real en el sacramento de la Eucaristía, sino a través de la Sagrada Escritura, en todos los sacramentos, también en el año litúrgico, en la vida de los santos, en tantos episodios más o menos, vamos a decirlo de un modo más prosaicos, vulgares, ¿no? Prosaicos de la vida cotidiana, en la naturaleza, en la creación, en la belleza de la creación. Donde Dios no está presente es cuando está el mal. Eso ahí no está Dios. Y Dios nos ama y conoce nuestro nombre, como decíamos en la meditación anterior. Todo lo nuestro le interesa y está siempre junto a nosotros. Por eso, en esta semana del Adviento, nos esboza una imagen nueva del mundo. El Adviento nos invita a detenernos en el silencio para captar la presencia de Dios.
Esto ocurrió ya hace muchos años, muchos años, concretamente en agosto del 77. Pero como tenía que ver con Santiago de Compostela, pues donde he vivido 13 años, pues lo tenía por ahí apuntado. Santiago de Compostela, día 6 de agosto de 1977. Bueno, puedo decir el nombre, pero da igual. María José Fernández Ledo, de 23 años, vecina de Avilleira, se encontraba cocinando en su casa y de manera fortuita introdujo en la boca el mango de un tenedor. Cuando quiso aspirar, tragó el utensilio completo, que tenía 20 y tantos centímetros de largo. Una cosa así, ¿no? Permaneció todo el día sin decir nada, eso dice el ABC de Galicia. Permaneció todo el día sin decir nada, hasta que finalmente contó el hecho a su familia, que claro, la llevaron a una clínica donde tuvieron que intervenir. María José dijo que durante los días que tuvo el tenedor en su estómago, solo notó pinchazos en el hombro derecho cuando se sentaba. Nada más, es decir, no tenía nada que ver con el estómago, solamente pinchazos en el hombro derecho. Bueno, ¿por qué te cuento esto? ¿No? Porque estas cosas no solamente pueden ocurrir, sino que ocurren. Ocurren. Y lo peor no es que se tragara un tenedor, que hay que tener también para tragarse un tenedor, sino que además es que se callara y no dijera nada. No sé qué pensaría, que a lo mejor igual que entró salió, ¿no? Yo qué sé, pero claro, el tenedor es el tenedor. No es fácil que los ácidos del estómago se hagan cargo del tenedor. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque lo que nosotros no podemos hacer es dejar pasar el tiempo, que arregle las cosas. El tiempo no arregla las cosas. Es más, a veces la empeora. Igual que el silencio ante el pecado no arregla las cosas, sino que lo empeora. Entonces lo que hay que hacer es, por supuesto, si hay que confesarse, se confiesa uno, ¿no? Pero lo que no hay que hacer es dejar que el tiempo pues, vaya arreglando la situación, porque lo único que hace es aumentar la gotera. Yo recuerdo cuando estaba en Santiago de Compostela, se hicieron obras en esta casa que estaba detrás de la Estila, que se llamaba El Pedroso, que ya no es casa de convivencia ni de retiro, pero que fue desgajada de la Estila, el Colegio Mayor de la Estila, y convertida en casa de convivencia o de retiro. Y cuando se hicieron las obras, pues se descubrió que en el anteoratorio, donde había un confesionario, como en esta casa, pues detrás del confesionario había un depósito de agua, pero no un depósito de agua de estos de cerámica o metálico, no, un depósito de agua natural, es decir, se había ido acumulando agua y agua y agua y agua ahí, y había bastantes litros de agua. No tantos como lo que se rompió el otro día en el acuario este del hotel en Alemania, pero sí había bastantes litros de agua. Y yo pienso, es decir, el contador iría contando el agua y allí nadie se daba cuenta de que se estaba gastando agua sin saber de dónde se gastaba. Pues allí se fue acumulando, es decir, el peligro es que un día el sacerdote pudiera ser arrastrado por la bolsa de agua que hubiera terminado rompiendo la pared, ¿no? Bueno, pues el tiempo no arregla las cosas, al contrario, muchas veces las empeora. En cambio, el Adviento lo que nos ayuda es a recordar que Dios viene junto a nosotros. Y como decía San José María, Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, al margen del mundo, donde brillan las estrellas y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y está como un Padre amoroso, a cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Bueno, pues está junto a nosotros, de continuo, en ese continuo Adviento, con esa presencia del Rey.
Y por tanto, esa presencia de Dios que procuramos a través de industrias humanas y a través de esos recordatorios, pues intentar encontrarnos con el Señor. Que me venía a la cabeza una familia que me dijo la niña, que había contado que tenía en su casa, tenía 13 creo, eran 13, sí. 13, bueno, misterios o sagradas familias, ¿no? Pequeñitos. Tenía a lo largo de la casa 13. Pues, bueno, pues a lo largo del día podemos tener nosotros también momentos de recordatorio para encontrarnos con el Señor, para recordarle que está junto a nosotros. No solamente al oír, pues eso, las campanas de una iglesia, que hay lugares donde todavía se oyen, especialmente los domingos, pero bueno, también otros días, ¿no? El otro día estábamos allí en la granja escuela con los niños de sexto primaria y se oía tocar las campanas, y en otros muchos sitios se oyen tocar las campanas, pero también puede ser, pues, pasar por delante de una iglesia, o cuando, bueno, no sé, nos salta una alarma, que podemos tener alarmas, para vivir esa presencia de Dios. Si antes hablaba de Balduino, cuando falleció Balduino, su mujer, Fabiola, estaba por Galicia, ya digo, tenía familia en Galicia y un Pazo, en Santiago. Pues ella, estando en un convento de clausura en Galicia, contaba a las monjas anécdotas de la vida de su marido. Cuando se comprometieron, ella decidió regalarle un reloj, pues valioso. Y entonces el otro dijo que era demasiado para él, y eso que era el aspirante al trono, ¿no? No era. Entonces ella pues lo cambió por otro regalo y le hizo un reloj de estos que empezaban a aparecer entonces, hace muchos años, en que tenían alarmas, ¿no? Alarmas, estos relojes digitales con alarmas. Y entonces eso dijo a él que ese le gustó, porque le servía para ver cómo iba o preguntarse cómo iba de presencia de Dios durante las alarmas del día, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un dato de cómo se puede uno ayudar para vivir esa presencia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos subraya para el Adviento. San Juan Bautista, el profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas de los que es el último e inaugura el Evangelio. Es el último profeta e inaugura. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista nos señala la presencia de Jesús, que está con nosotros. A él acudían muchas personas buscando bautizarse y confesando sus pecados. Pero dentro de tanta gente, Juan pone la mirada en algunos en particular. ¿Quiénes son estos? Los fariseos, los saduceos, tan necesitados de conversión como obstinados en negar tal necesidad. Y a ellos se dirigen las palabras del Bautista: dad fruto digno de conversión, les dice. Por eso, también esas palabras de Juan el Bautista a nosotros nos ayudan. Nos hace comprender que esta espera no se identifica con el quietismo, ni se arriesga a pensar que ya estamos salvados por ser cristianos. Esta espera es una espera dinámica, es una búsqueda dinámica, sobre todo de acudir a la misericordia de Dios. Convertidos porque está a llegar el reino de los cielos. De misericordia, acudir a la misericordia de Dios. Desde luego no vamos a acudir a la justicia, ahora que está tan presente todo el tema de la justicia, de los jueces, de los juzgados, de tal, y se pueden atacar de un lado para otro. Como decía San José María, la justicia sin la caridad se queda corta siempre. Por eso nosotros no acudimos a la justicia, acudimos a la misericordia.
a la misericordia de Dios. Saber que el Señor está cerca, que nos viene al encuentro, que suscita ese deseo de preparar el corazón a través de esa conversión, de descubrir que se ha torcido en nuestra vida, de remover los obstáculos para ir con alegría al encuentro del Señor. Me hace mucha gracia siempre la antífona de entrada de la misa del cuarto domingo de Adviento, porque son palabras de Isaías, ¿no? Que se abran los cielos y venga la lluvia, ¿no? Que venga la lluvia sobre nosotros. Bueno, eso en los lugares donde Isaías vivía, pues efectivamente la lluvia es muy importante, ¿no? En cambio nosotros hemos pasado una semana de lluvia bastante, sobre todo el miércoles, que llovió abundantemente. Y bueno, y si vives en Galicia, como he vivido yo 28 años, pues ahí también es bastante abundante la lluvia. Pero en el fondo no nos está pidiendo la lluvia material, está pidiendo que venga la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la sangre de Dios, de su Hijo. Por eso decía el Papa San Juan Pablo II, el tiempo de Adviento es conversión que pasa del corazón a las obras y consiguientemente a la vida entera del cristiano. Bueno, pues esas palabras que oía San José María, obras son amores y no buenas razones. Examinándonos nuestras obras, podemos descubrir si realmente necesitamos convertirnos, ¿no? Porque por los frutos los conoceréis. Ya le pedía al Señor a aquella higuera que tenía abundantes hojas, le pedía frutos. Y no valía la excusa de que no hubiera frutos, ¿eh? No era tiempo de frutos. Tiene su explicación para nosotros, porque podemos buscarnos todo tipo de excusas, ¿no? Que estamos muy cansados, que estamos muy preocupados, que ya el tiempo pesa sobre nosotros, o lo que quieras, ¿no? O que ya llevo muchos años, o de que estas circunstancias de enfermedad, o de trabajo, o de lo que sea. No pueden ser excusas para nosotros, ¿no? Obras. La voz de el Bautista sigue resonando en el desierto de Judea de nuestros días. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y así como Juan fue para su tiempo esa voz que clama en el desierto, así también los cristianos estamos invitados por el Señor a ser voces que clamen a los hombres el anhelo de la vigilante espera. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Son palabras del himno de Adviento de la liturgia de las horas. Ven, Señor, a libertarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. Estos himnos son más bien, algunos de ellos son modernos y por eso riman al menos en asonante, ¿no? Pero riman. Pero no nos quedemos con la rima, sino con el contenido, ¿no? No tardes en venir. No tardemos en convertirnos. No tardemos en enderezar los caminos. El Papa emérito Benedicto XVI explicaba: el Bautista predica la recta fe y las obras buenas para que la fuerza de la gracia penetre, la luz de la verdad resplandezca, los caminos hacia Dios se enderecen. El precursor de Jesús es como una estrella que precede la salida del sol de Cristo. El otro día veía cómo ya en la Sagrada Familia de Barcelona se iluminaban dos torres
de dos evangelistas. Y además de estar representados por los animales, era San Marcos con el león y el buey, pues arriba, de encima de las torres, estaban dos estrellas que estaban iluminadas estos días, van a estar iluminadas estos días. La estrella que ilumina, que indica esa estrella que precede la salida del sol de Cristo. La estrella nos lleva a Cristo. Las luces que veamos en este tiempo de Adviento y de Navidad, que nos ayuden a mirar a Cristo, a buscar a Cristo. No nos quedemos en las luces. Levantemos la mirada con ese deseo de renovado sentido sobrenatural. Ese es el Cordero de Dios. Y después también mostrar a Cristo a los demás. Para un cristiano, el apostolado no es simplemente un encargo que supone ciertas horas, ni siquiera un trabajo importante. No, yo voy, dedico unos tiempos al banco de alimentos, digo porque como ha habido estos días recogidas de toneladas de alimentos además, o dedico un tiempo a Cáritas, o dedico un tiempo a la catequesis, o dedico un tiempo a... y ya está. Ni siquiera es un trabajo importante, es una necesidad que tiene que brotar de un corazón que se ha hecho un solo cuerpo y un solo espíritu con el Señor. Como decía el prelado del Opus Dei, don Fernando, no hacemos apostolado, somos apóstoles. En la carta de febrero de 2017, no hacemos apostolado, somos apóstoles, porque hemos recibido el bautismo, y el bautismo no es una cosa de llevar aquí un lacito azul color cielo para la Virgen y ya está, o un lacito... No. La misión apostólica no ocupa un tiempo o unos aspectos determinados de nuestra vida, sino que afecta a todo. Tiene un alcance de 360 grados. Por eso San José María lo recordaba desde el inicio a las personas de la obra. No olvidéis, hijos míos, que no somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena. Esto es mucho, pero es poco. Somos apóstoles que cumplimos un mandato imperativo de Cristo. Llevar a Cristo. Qué tiempo más bueno el tiempo de Adviento, de Navidad, para llevar a las almas a Cristo, para acercarlas. De verdad, yo siempre llego el día 25 de diciembre y en la misa del día, no en la Nochebuena, sino en la misa de día, viene ese pasaje del comienzo del Evangelio de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan, y siempre es como un golpe. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Da pena. Hemos de procurar llevar a Cristo a todos, amigos, familiares, dedicándoles tiempo y afecto sincero. El otro día era aniversario del fallecimiento de don Javier Echevarría, el anterior prelado del Opus Dei. Al poco de su elección como prelado, le preguntaron a don Javier si había tenido una vida propia. Tantos años pasando junto a San José María y después al Beato Álvaro. ¿Usted ha podido ser usted? La respuesta fue así. Sí que he tenido mi propia vida. Yo nunca hubiera soñado realizar mi vida de un modo tan ambicioso. Viviendo a mi aire, yo hubiese tenido unos horizontes muchísimo más estrechos, unos vuelos más cortos. Yo, como hombre de mi tiempo, como cristiano y como sacerdote, soy una persona ambiciosamente realizada. Y tengo el corazón mundializado, gracias a haber vivido con dos hombres, de espíritu grandioso, cristianamente grandioso. Bueno,
San José María y el Beato Álvaro. Una entrevista que hicieron en la revista el 20 de abril de 1994. Bueno, pues que sepamos que Dios no nos limita y que el pensar en los demás y dedicarnos a los demás no nos limita, así como no limitan tampoco los hijos a los padres, al contrario. Le agrandan la vida, como decía aquí, gracias a haber vivido con dos hombres de espíritu grandioso, cristianamente grandioso. Hacer presente a Jesús en la vida, en el trato con los demás, en la vida de familia, la delicadeza en el trato, cuidando, pues eso, el tono. El otro día me traía de vuelta un amigo que le había llevado la comunión a sus padres y realmente ya mayores, y me hablaba de que la entrevista que había tenido de trabajo, pues yo fui sin corbata, pues ya es que la gente ya no utiliza corbata, ya la gente... Bueno, pero siempre es bueno el tono, ¿no? El tono humano, en el hablar, en el vestir, en el trato con los demás, sin afectación, sin estar, como decía el Beato Álvaro del Portillo, no estamos en Versalles haciendo todo tipo de reverencias, ¿no? Pero sí tratando a los demás con educación, con delicadeza, con amabilidad, con respeto, con respeto. San José María insistía en que si se ama de verdad a Dios, no hay que tener miedo en querer mucho, con cariño humano y sobrenatural, sin familiaridades. Cuidando, ya que te decía antes que había ido a atender a dos personas mayores, ancianas además, pues también los ancianos, ese cuidado tan alabado y tan recomendado en la Biblia, en las Escrituras. Y el hogar de familia y los centros de Opus Dei, claro, decía, son hogares cristianos donde se respira el buen olor de Cristo, el esfuerzo de mujeres y de hombres corrientes por ser santos. Los hogares del Opus Dei, decía San José María, son acogedores y limpios, nunca lujosos, aunque procuremos que tengan aquel mínimo de bienestar que se necesita para servir a Dios, para practicar las virtudes cristianas, para estar en condiciones de trabajar y para que se desarrolle con dignidad y sin estridencias la personalidad humana. Y añadía, nuestras casas tienen la sencillez del hogar de Nazaret, que fue testigo de la vida oculta de Jesús, y el calor humano y divino del hogar de Betania, que el Señor santificó, buscando en él la amistad verdadera, la intimidad, la comprensión. Pues eso, hogares, donde se pueda reponer fuerza, donde se pueda descansar, donde se pueda estar, donde se pueda vivir. Hay una oración dirigida a la Señora del Adviento. Como ya estamos acabando la meditación, nos dirigimos a ella, dice así, solamente unos párrafos. Señora del Adviento, Señora de los brazos vacíos, Señora de la preñez evidente y extenuante, cuánto deseamos que camines con nosotros, cuánto necesitamos de ti. Mujer del pueblo que viajas presurosa y alegre a servir a Isabel, a pesar de tu vientre pesado y fatigoso. Señora del Adviento, Señora de los brazos vacíos, también nosotros estamos preñados de esperanzas y sueños. Señora del Adviento, la de los brazos vacíos, visítanos como a tu prima. Monta tu borriquito y ven presurosa. Nuestros corazones son pesebres huecos y fríos donde hace falta que nazca tu hijo. Ven, Señora, con tus gritos de parto a calentar nuestros corazones. Un poco fuerte eso de gritos de parto. A seguir tejiendo esperanzas con nosotros. Solo así, en medio de la noche, iluminada por tus brazos, ahora llenos, y por tus pechos que amamantan, podremos volver a soñar, podremos gritar, es Navidad. Y gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.